Hola, buenos días, alumnos. Vamos a continuar con las clases de Derecho Internacional Público y en esta oportunidad vamos a analizar la unidad número 12, donde se ve fundamentalmente en el primer punto la Organización de las Naciones Unidas. Siguiendo las diapositivas que a continuación le muestro y fundamentalmente antes de comenzar a analizar este tema, vamos a ver la bibliografía de donde estudiamos. Se va a estudiar de la Carta de las Naciones Unidas y se complementará los artículos puede ser con Podestá Costa Ayuda, con Manuel Díaz de Velasco. Generalmente yo utilizo Manuel Díaz de Velasco porque sigue el orden de las diapositivas y además cada uno de los puntos como está en el programa de estudio. Muy bien. Las Naciones Unidas es una organización internacional. Acá en esta primera diapositiva pueden observar el logo con el cual se la conoce a esta organización, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Es la primera organización internacional que efectivamente entra en vigor, que tiene como propósito fundamental mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta organización internacional está constituida actualmente por 193 estados. Los estados son los que forman parte de la misma. No obstante, originariamente cuando se firma la Carta fueron 51 países o estados los miembros originarios de esta organización. Ahora bien, para comenzar a analizar la misma es necesario tener en cuenta cuáles son sus antecedentes. Es decir, si existió antes del año 1945 una organización con esos propósitos. En primer lugar, los antecedentes se los puede didácticamente dividir entre antecedentes remotos y antecedentes próximos. Los antecedentes remotos, o mejor dicho, el único antecedente remoto, se lo ubica después de la Primera Guerra Mundial, que ustedes saben muy bien que tuvo lugar entre el año 1914 y 1918. En el escenario de esta guerra es fundamentalmente Europa y que comienza a partir de ese momento las transformaciones en el sistema internacional. Entonces, el primer antecedente remoto de esta organización lo ubicamos a partir de la finalización de la Primera Guerra Mundial con la Sociedad de las Naciones, que tiene lugar en el año 1920. En esta filmina, por ejemplo, se ve el antecedente remoto sería la Sociedad de las Naciones y posteriormente tenemos los antecedentes próximos, es decir, inmediatos a la firma de la Carta de San Francisco. Muy bien. La Sociedad de las Naciones fue impulsada fundamentalmente por el presidente norteamericano Wilson de este momento. Acá tenemos una filmina de la Sociedad de las Naciones y también por otros países que posteriormente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, vienen a ser los aliados contra el eje, es decir, contra Hitler, Mussolini, etc. Muy bien, esta Sociedad de las Naciones se crea con la finalidad de estructurar y de ver cuáles eran los principios y los propósitos que aspiraban estos estados fundamentalmente para ver cómo organizarían el mundo, o sea, se reestructuraría el mundo después de finalizada la Primera Guerra Mundial. Pero la Sociedad de las Naciones va a fracasar porque fundamentalmente su impulsor, en este caso como uno de los principales impulsores de esta organización, en Estados Unidos, no logra ratificar a través del Senado norteamericano este pacto de la Sociedad de las Naciones. Y también otro país importante, como por ejemplo la URSS, en ese entonces era la URSS, no llega a participar en todas sus sesiones porque en el año 1939 ella es expulsada como Estado de la Sociedad de las Naciones por su agresión a Finlandia. Entonces, esta organización
si bien se ubica como antecedente remoto de Naciones Unidas, va a fracasar. No obstante ello, posteriormente, esto no quiere decir que no hayan habido sesiones. Por ejemplo, estas diapositivas son de la apertura de inicio de las sesiones de la Sociedad de las Naciones, como pueden observar acá en esta filmina. No obstante, como dije, fracasa la Sociedad de las Naciones y viene la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es una experiencia trágica, donde mueren muchísimas personas, donde Mussolini, Hitler y los líderes del eje, junto con el emperador del Japón, Hirohito, dan lugar a esta Segunda Guerra Mundial. Contra el eje, contra el eje, varios países, fundamentalmente lo que se conoce con el nombre de aliados, para poner finalización al mismo, comienza a tener lugar, lo que da como consecuencia a los antecedentes próximos o inmediatos de esta organización internacional. Para ello retrocedemos un poquitito y fijamos cuáles son los antecedentes próximos o inmediatos. Tenemos la Declaración de los Aliados del 12 de junio del año 1941. Como verán, son del año 41 al 45, son próximos e inmediatos a la firma de esta carta. Y tenemos en primer lugar la Declaración de los Aliados del año 1941, que es firmada por 14 países aliados, y más que importante que la Declaración de los Aliados, tenemos la Carta del Atlántico de ese mismo año, donde el presidente en ese entonces norteamericano Roosevelt con el primer ministro de Inglaterra, Churchill, se reúnen y firman una carta que contenía 8 puntos, y más que 8 puntos, que eran muy similares a los que ya había plasmado Wilson en la Sociedad de las Naciones, con el propósito en esos 8 puntos de estructurar cuáles serían los principios sobre los cuales se tendría lugar esta nueva organización internacional. Posteriormente, el 1 de enero del año 1942, tenemos la Declaración de las Naciones Unidas, también conocida como Declaración de Washington, donde se asientan en forma definitiva, entre paréntesis definitiva, pero que serían, las bases fundamentales del artículo 1 y del artículo 2 de la actual Carta de las Naciones Unidas, es decir, que tenía como propósito fundamental de estructurar el mundo, vuelvo a repetir, y fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo orden internacional que surgiría en base al principio de mantener la paz y la seguridad internacional. Este mismo propósito lo lleva a los países aliados a firmar la Declaración de Moscú y del año 43, y en ese mismo año, posteriormente, se firma la Declaración de Teherán, teniendo en mente esa misma finalidad, pero que era necesario crear comités de expertos que se encargasen específicamente de la redacción de las disposiciones fundamentales de esos propósitos y de esos principios, y sobre todo de las atribuciones que tendrían los distintos órganos de la estructura de esta nueva organización que comenzaba a gestarse. Luego tenemos los países nuevamente se vuelven a reunir en la conferencia de Durban-Oak en el año 1944, donde el principal problema era resolver el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sobre todo, es decir, de los aliados. En esa misma conferencia de Durban-Oak del año 1944 se deciden y se ponen de acuerdo reunirse en febrero en Yalta, entre los primeros días de febrero, que así lo hacen en el año 1945. En ese año los aliados se reúnen en febrero, ya estaba resuelto o comenzaba a resolverse, a poner punto final al tema del derecho de veto, cómo se estructuraría y cómo se repartirían o cómo quedaría asentado el mundo después de la finalización de esta guerra.
en esa misma y se asientan nuevamente los principios y se comienzan a estructurar en forma definitiva las atribuciones de cada uno de los órganos que llevan a cabo esta organización internacional. Deciden convocar una conferencia en San Francisco para su redacción y punto final del texto de esta carta, que va a tener lugar entre el 25 de abril al 16 de junio en San Francisco, donde se firma el texto en forma definitiva el 26 de junio del año 45 y obteniendo las ratificaciones que para ello era necesario que los 5 grandes la firmen y la ratifiquen, lo cual va a tener lugar el 24 de octubre de 1945, fecha en la cual esta carta entra en vigor. Muy bien. Como verán, pasamos ahora a unas diapositivas que son interesantes para ver cómo se encontraban reunidos en esos antecedentes inmediatos. Miren, acá tenemos una filmina de la Carta del Atlántico del año 1941, luego tenemos la Declaración de las Naciones Unidas que sientan los principios y propósitos que ya habíamos mencionado con anterioridad, que entre sus objetivos fundamentales, lo pasaremos a ver a continuación, era mantener la paz y la seguridad internacional, protegiendo los derechos humanos. Luego tenemos la conferencia de Durban-Oak, donde están reunidos todos los grandes, los principales países aliados. Luego la conferencia de Yalta, es una conferencia extremadamente importante por las razones que acabamos de explicar. Y acá es donde está José Stalin en representación de la URSS, Franklin Roosevelt en representación de USA y Churchill en representación de Gran Bretaña en Yalta. Es una reunión clave para la organización del mundo de la posguerra. Y por último, la conferencia de San Francisco. Muy bien. Esta carta, entonces, aprobado el texto en junio, va a entrar en vigor en el año 1945. ¿Cuál es la naturaleza de la carta? Se ha discutido sobre la naturaleza de esta organización internacional. Desde el punto de vista formal, es un tratado internacional, o sea, pero presenta ciertas características muy particulares, que algunos sostienen que tiene una naturaleza sui generis. ¿Por qué? Porque esa particularidad, más allá de que a través de un tratado se constituye un organismo internacional por los estados que la configuran, esta carta, para su modificación, para su reforma, necesita el voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es decir, sería un tratado desde el punto de vista formal, pero ofrece ciertas particularidades que le dan una naturaleza o le dan un estatus cuasi constitucional, y ello se puede observar que esa naturaleza se encuentra estipulada en el artículo 103 de la Carta, que dice: en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta, y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, que a los efectos de, la naturaleza jurídica que tiene es que es un tratado que tiene ciertas particularidades, es decir, un tratado sui generis que tiene una naturaleza cuasi constitucional. ¿Por qué? Porque se trata evidentemente de un tratado sui generis, pues además de los efectos constitutivos para la organización internacional, la Carta le ha dotado de cierta característica que va a prevalecer sobre las obligaciones que contraigan los Estados partes, ya sea con anterioridad o con posterioridad a la firma de dicho tratado. O sea, por eso se sostiene, en virtud del artículo 103, que tiene una naturaleza cuasi constitucional. Ahora bien, en cuanto a las reformas de la Carta,
modificaciones y enmiendas están a partir del artículo 108, 109 y 110 de la Carta. Se sostiene que hay un cerrojo de las posibles reformas. El texto de la Carta hasta el día de hoy no ha sido formalmente modificado, si bien en la práctica los estados a través de la práctica se han llevado a aplicar distintas disposiciones a las que están estipuladas en la Carta. La misma actualmente al año 2020, el año 45, no ha sufrido ninguna reforma. ¿Por qué? Porque hay un cerrojo, porque obliga a la intervención en cada una de ellas para que entren en vigor. Además de la intervenir la Asamblea General, se necesita el voto afirmativo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tal cual como lo dice el artículo 108. Las reformas de la presente Carta entrarán en vigor para todos los miembros de las Naciones Unidas cuando haya sido adoptada por el voto de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas de conformidad con sus de acuerdo a sus procedimientos constitucionales por las 2/3 partes de los miembros de las Naciones Unidas. Pero ahí está el problema, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hasta el momento la misma no tuvo lugar y si bien existen disposiciones necesarias a ser modificadas, como por ejemplo, muchísimas, como por ejemplo, ampliar el número de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, reemplazar el Consejo de Administración Fiduciaria, cual ya ha cumplido su cometido como órgano principal, por otro órgano que tenga por importancia tratar temas tales como los de los derechos humanos, como por ejemplo sacar ciertas menciones que hoy en día ya no tienen sentido, como sería por ejemplo exigir que los estados sean amantes de la paz como condición para ser miembro de la Carta de las Naciones Unidas, etcétera. O sea, se exigen modificaciones como otorgar más derecho de veto a otros países que en su momento, por ejemplo, Alemania y Japón no podían porque habían perdido la Segunda Guerra Mundial. Ahora se hace imprescindible esas modificaciones, etcétera, etcétera. Muy bien. No obstante ello, hasta el día de hoy no se ha conseguido modificar reformar la Carta. Posteriormente, vamos a ver un ejemplo para poder entenderlo. Ello significa que a manera de ejemplo, vuelvo a repetir, si de los 193 miembros de las Naciones Unidas que forman parte hoy día, 192 ratifican la reforma y uno solo de ellos miembros permanentes, ya sea o Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia o China, cualquiera de esos miembros permanentes, aunque 192 la hayan ratificado, basta que uno solo de ellos no la ratifique, esa reforma no entrará en vigor. Muy bien. En cuanto a los propósitos, ya lo hemos visto en la unidad del número 4, en el punto 2, los repasamos rápidos para poder terminar con todo lo que se ve en la clase de hoy día. Propósito, mantener la paz y la seguridad internacional, es un propósito más que importante, uno de los primeros, y fomenta las relaciones de amistad entre los estados. Es importantísimo, basada fundamentalmente en el principio de igualdad de los derechos y de la libre determinación de los pueblos. En base a ello, esos propósitos llevan a cabo en virtud de los principios contenidos en el artículo 2. La organización está basada en el principio de igualdad soberana de sus miembros. Además, todos los estados tienen la obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas, arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, después se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial e independencia política de cualquier estado. Esos son los 4 principios fundamentales. Además, se abstendrán otros 2 principios más importantes de ayudar a un estado alguno contra el cual la organización estuviera ejerciendo acción preventiva o coercitiva, y por último la organización hará que los estados que no son miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos principios en la medida en que sea necesario para mantener la paz y la seguridad internacional. Y finalmente, ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los estados miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta.
pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas previstas en el capítulo 7 que analizaremos a continuación, que es cuando el Estado, a través del Consejo de Seguridad, o sea, los miembros de la organización a través del Consejo de Seguridad, aplican medidas coercitivas en caso de quebrantamientos o agresión a la paz. Muy bien. Esos serían los principios y los propósitos. Hemos pasado así someramente porque ya han sido analizados en la bolilla o en la unidad número 4.2. Ahora bien, admisión, suspensión y expulsión de los miembros. Están fijadas estas condiciones en la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros, como dije, se clasifican en originarios, que fueron 51, que son los que firmaron la Declaración de las Naciones Unidas o la Declaración de Washington en su momento, en el año 1942, y que estuvieron presentes en la firma y la ratificación de la Carta de San Francisco en San Francisco, precisamente en junio del año 1945. Son 51 países. Argentina viene a ser miembro originario y los admitidos o los adherentes son los que se fueron incorporando con posterioridad. El artículo 4 me fija cuáles son las condiciones que deben reunir los estados para ser miembros de Naciones Unidas. Deben ser estados amantes de la paz, que acepten las obligaciones estipuladas en las cartas y que estén dispuestos a cumplir dichas obligaciones. No obstante, actualmente podemos decir que son 193 los estados que forman parte de la Carta de las Naciones Unidas, o sea, de este organismo internacional, y el procedimiento tanto para admitir nuevos estados, suspenderlo y expulsarlo, son las mismas condiciones estipuladas en los artículos 5 y 6 para los tres supuestos. Los decide la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Muy bien. Continuamos viendo cuáles son los órganos principales de las Naciones Unidas. Los órganos principales son 6. Con la Corte Internacional de Justicia, o sea, los autónomos, se los podría clasificar, son los tres primeros que están arriba, la Corte Internacional de Justicia, o el Tribunal de la Haya, también se lo conoce con ese nombre, el Consejo de Seguridad, la Asamblea General. Son órganos autónomos, y luego tenemos otros órganos, pero que no dejan de ser principales: el Consejo Económico y Social, también conocido con el nombre de ECOSOC, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría. Muy bien, comenzamos con la Asamblea General. La Asamblea General es el órgano, miren, aquí tiene una filmina, principal órgano de deliberación, o sea, sería como el órgano más democrático. No es que sería, es el órgano más democrático de la organización, porque todos los estados miembros se encuentran representados en la misma, y cada uno de los estados parte, al encontrarse representados, tienen derecho a un voto. No obstante ello, como dice esta filmina, para que puedan observar, y sobre todo el artículo 9 y el artículo 18.1, cada uno de los estados tiene derecho a un voto, está integrado por todos los miembros de las Naciones Unidas, y ninguno podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea General. Ahora, bien, volviendo a la filmina que está acá, en esta foto es el órgano, en esta diapositiva es el órgano democrático representativo de todos los estados, y donde cada uno de ellos tiene derecho a un voto. Muy bien. Además, la Asamblea General, ¿cómo se expide o cómo adopta sus decisiones? Divide entre cuestiones importantes y demás cuestiones. Las cuestiones importantes necesitan ciertas mayorías para entrar en vigor. Para entrar en vigor, acá creo que tienen una filmina, necesitan, para las cuestiones importantes, se adoptan con la mayoría de los 2/3 de los miembros presentes y votantes, y el resto de las cuestiones se adoptan por simple mayoría de los miembros presentes y votantes. Entonces, haciendo haciendo un resumen de la Asamblea General, podemos decir entonces que es un órgano democrático, es un órgano
Deliberativo es un órgano donde todos los estados, o sea, los 193 tienen un representante, cada uno de esos representantes, todos se encuentran representados los estados. Cada uno de los estados puede llevar hasta 5 miembros a las sesiones de la Asamblea General, pero cada estado tiene derecho solamente a un voto. ¿Cómo se votan? Se dividen en cuestiones importantes donde necesitan para ser aprobada el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes y votantes, y el resto de las cuestiones por simple mayoría de los mismos presentes y votantes. Además, se reúne en sesiones ordinarias, o sea, una vez al año. Esas son las sesiones ordinarias, que es el tercer martes del mes de septiembre de todos los años, y en sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo exijan, ya sea a solicitud del Consejo de Seguridad o bien también por una mayoría de miembros o por un miembro si la mayoría estuviese así de acuerdo. Es decir, cuando existiese una circunstancia excepcional para tratar un tema de su competencia. Retrocediendo un poquito a lo dicho con anterioridad, podemos ver de que la Asamblea General tiene una competencia general y numerosas competencias o funciones específicas. La competencia general es que puede discutir cualquier asunto o cuestión referente a los poderes y funciones de los órganos de las Naciones Unidas, es decir, que él tiene intervención en cada uno de los órganos. Y la Asamblea General, es importante, trabaja a través de distintas comisiones: Comisión de Presupuesto, Comisión de Derechos Humanos, Comisión de Medio Ambiente, etc. No obstante ello, además de tener esta competencia general, tiene numerosas competencias específicas que son las mencionadas acá en esta filmina. Considerar todos los principios generales de la cooperación, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Después volveremos sobre esta principal atribución que tiene la Asamblea General, que juega juntamente en el artículo 12 con atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad en esta materia. Además, examina y aprueba el presupuesto, elige a los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, elige a los miembros del Consejo Económico y Social, elige junto con el Consejo de Seguridad en una votación independiente a los jueces o a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. También nombra por recomendación del Consejo de Seguridad al secretario general, admite, expulsa nuevos miembros, etc. O sea, tiene numerosas y varias funciones específicas y una intervención en todas las funciones y atribuciones que, como dije con anterioridad, de los demás órganos que componen la estructura de esta organización internacional. Volviendo a la atribución en lo que se refiere a las administraciones, o sea, volviendo a la función de mantener la paz y la seguridad internacional, es un órgano que, cuyas recomendaciones o decisiones que adopta son recomendaciones y no son obligatorias para los estados. No obstante, es otra de las cuestiones importantes que se decide modificar. Si se modificase la carta, es que las cuestiones de la Asamblea General también sean adoptadas por unanimidad, porque en numerosas ocasiones, por aclamación, como por ejemplo en el caso de la descolonización que se exige de las Islas Malvinas, fue adoptada por aclamación o por unanimidad de todos los estados. O sea, la intención es llegar a modificar la toma de decisiones de las recomendaciones de la Asamblea General, que en principio son recomendaciones que no son obligatorias. Además, es un órgano que en materia de capacidad y seguridad internacional va a intervenir, o sea, cuando el Consejo de Seguridad así lo indique. Es decir, cuando el Consejo de Seguridad esté considerando una controversia o conflicto, la Asamblea General no puede tratar el tema. Mientras el Consejo de Seguridad, como dice el artículo 12.1, esté desempeñando las funciones que le asigna esta carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación a menos que le solicite el Consejo de Seguridad.
Muy bien, o sea, ¿por qué? Porque es la principal función que tiene, que le compete a quién, al Consejo de Seguridad. Muy bien, después pasamos al otro órgano que es el órgano ejecutivo, cuya responsabilidad precisamente es la de mantener la paz y la seguridad internacional. El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, 5 son permanentes, exactamente lo mismo desde el año 45 que se crea y que entra en vigor esta organización internacional, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y en representación de la URSS, Rusia. Muy bien, los otros 10 miembros restantes van rotando, no son siempre lo mismo. Argentina, hasta hace 3 años atrás, 4 años atrás, tuvo 16 oportunidades, la calidad de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad desde que se crea esta organización, y duran 2 años en sus funciones, que son elegidos por la Asamblea General. Como dice el artículo 23.1, el Consejo de Seguridad se compondrá de 15 miembros de las Naciones Unidas, la República China, Francia, la Unión de la República Socialista Soviética, vuelvo a repetir el texto, no se modificaba, pero en la práctica sí, que es la URSS, el Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros que serán miembros no permanentes del Consejo, prestando en atención su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y los propósitos, como así también una distribución geográfica equitativa. Es decir, en la medida de lo que sea posible, dentro de esos 10 tiene que estar representados todos los países del mundo a través de una distribución equitativa geográfica, como sería actualmente hoy en día. En los 10 miembros no permanentes que duran 2 años en sus funciones, al año 2020 son Alemania, Bélgica, Estonia, Indonesia, Nigeria, República Dominicana, San Vicente, las Granadinas, Sudáfrica, Túnez y Vietnam. O sea, el periodo que está fijado a cada año es cuando finaliza el mandato de los 2 años. Muy bien, entonces en total el Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros, siendo siempre 5, los 5 miembros permanentes los mismos. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones y poderes que tiene este órgano? Tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional, y en base a ello, como veremos a continuación, sobre todo en el capítulo 6 y en el capítulo 7, investigar toda controversia o situación que pueda crear una fricción internacional y disponer los métodos y las condiciones de arreglo, determinar toda amenaza a la paz o quebrantamiento de acción y decidir qué medidas se van a aplicar en esa situación, y por último aplicar sanciones económicas u otras medidas que no entrañen el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión. Muy bien, posteriormente tenemos además tiene numerosas otras funciones. Esas funciones serían en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. También tiene funciones junto con la Asamblea General, en cuanto a la designación de los miembros de la Corte Internacional de Justicia, elegir a los jueces, también recomienda la admisión, suspensión y expulsión de los miembros, etc. Pero volveremos a continuación, después de ver cómo adopta sus decisiones, las cuales son obligatorias, hemos dicho, para los estados parte, cómo vota este órgano, que es el órgano ejecutivo de Naciones Unidas. Más allá de ello, que está analizado en el capítulo 6, en el capítulo 7 de la Carta, vamos a ver otras cuestiones importantes con anterioridad que tienen que ver con el sistema de votación. El Consejo de Seguridad, a diferencia de la Asamblea General, es un órgano no democrático, porque los 5 miembros permanentes tienen un voto calificado, y aquí lo dice específicamente el artículo 27 de la Carta. Dice así: cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto en las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cómo vota. Lo divide entre cuestiones, así como la Asamblea divide entre cuestiones importantes y demás cuestiones. Acá tenemos lo diferencia la votación en
cuestiones de procedimiento, por un lado, que exige el voto afirmativo de 9 miembros, cualesquiera, sean permanentes o no, del Consejo de Seguridad dentro de los 15, o sea, para que una decisión de procedimiento sea aprobada se requiere el voto afirmativo de 9 de los 15, dentro de los cuales pueden estar el voto de miembros permanentes como no permanentes y las decisiones. Y por otro lado tenemos las cuestiones de fondo que necesitan para ser aprobada el voto afirmativo de 9 miembros, que son aquellas como, por ejemplo, las que implican autorizar el uso de la fuerza para ser aprobada, necesitan el voto afirmativo de 9 miembros de los 15, pero dentro de esos 9 tienen que estar, sí, el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y es allí donde ellos utilizan el derecho de veto, que hacen inclusive uso y abuso de ese derecho de veto, llegando inclusive a paralizar la toma de decisiones obligatorias para los Estados partes, que en ese caso la Asamblea General, en virtud del artículo 12, se ha arrojado la función, y que lo hizo una sola vez en la guerra de Corea, desde que la Carta tiene vigencia, ante la parálisis de la toma de decisiones del Consejo de Seguridad, la Asamblea adoptó la resolución pro paz, que tiene la resolución 377, en virtud de esa atribución que se le concede de mantener la paz y la seguridad internacional. Ahora bien, volviendo al derecho de veto, ¿qué quiere decir del que gozan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad? Si uno de los miembros permanentes vota en contra, aunque el resto de los demás miembros del Consejo lo haga a favor, no hay decisión sobre la cuestión planteada. Es decir, si se decide, por ejemplo, hacer uso de la fuerza y uno de los miembros permanentes decide vote en contra, la decisión no se adopta como válida. Ahora bien, también existe el derecho de doble veto, que significa votar en contra dos veces. En este caso es cuando se vota primero para ver si una cuestión es de procedimiento o no, y posteriormente, si esa cuestión no es de procedimiento, pasa a una cuestión de fondo, se vuelve nuevamente a votar en contra. En la práctica, aunque la Carta específicamente no esté estipulado, ha llevado de que el resto de los estados traten de limitar el uso y el abuso de ese derecho de veto, sentándose como consecuencia como resultado de la práctica internacional estas disposiciones, que la ausencia de un miembro permanente no implica derecho de veto, la abstención de un miembro permanente a la hora de votar tampoco implica uso del derecho de veto, y también se aplicó el método del consenso o mecanismo o método de las decisiones presidenciales, que quiere decir que en este caso el presidente del Consejo, en su calidad no de representante de un Estado, sino como presidente del Consejo, toma el debate de una cuestión que, una vez debatida la misma, el resultado de la misma se la somete a consideración de los estados del Consejo de Seguridad. Si no hay objeciones o nadie manifiesta una decisión en contrario, la misma se adopta como aprobada después de haber sido deliberadamente debatida por todos los estados, es decir, se evita de todo, se aprueba por unanimidad. Es decir, que este es el método del consenso del Consejo de Seguridad para tratar de evitar que la cuestión se someta a votación. Y luego tenemos por último, otro procedimiento, que es la lista de cuestiones que son de procedimiento. Se elaboraron una lista a la hora que van a ir a sesionar para que todas las cuestiones a debatir en la medida de lo posible sean cuestiones de procedimiento que necesitan el voto afirmativo de 9 de los 15, donde no se somete a consideración la exigencia de que sean los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Muy bien, ese es el sistema de votación. Ahora, hay algo importante que me olvidé decirle: la sede de la Organización de las Naciones Unidas es Nueva York. Por otro lado, volviendo al Consejo de Seguridad, a fin de asegurar una acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad
ya dijimos con anterioridad, vamos a volver a la función importante que tiene este Consejo de mantener la paz y la seguridad internacional. Es decir, los estados le confían ese poder y el Consejo de Seguridad actúa en nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Y así lo afirma el artículo 25 también, que los miembros de las Naciones Unidas convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Ahora bien, el artículo 25, 10 y 11 dice, volvemos a redondear la idea, antes de entrar al capítulo 6 y 7 de la Carta, que en la naturaleza jurídica las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea son diferentes. El Consejo de Seguridad adopta decisiones de carácter obligatorio. Las resoluciones de la Asamblea General son recomendaciones. Muy bien. Pasamos ahora al capítulo 6. ¿Qué dice el capítulo 6? Que tiene que ver muchísimo cuando vemos las funciones principales del Consejo de Seguridad. Primero, cuando hay una controversia o conflicto susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, el artículo 3, a través de las atribuciones, el artículo 33, del capítulo 6 de la Carta, dice de que los estados tienen un abanico de posibilidades de solucionar ese conflicto y la obligación de recurrir a medios que no impliquen el uso de la fuerza. Esos medios pueden ser desde la negociación directa, mediación, recurrir a los buenos oficios, hasta medios que son diplomáticos, hasta medios diplomáticos jurisdiccionales, como por ejemplo pueden recurrir al uso del arbitraje o pueden recurrir a la decisión de la Corte Internacional de Justicia o también a organismos regionales. El Consejo de Seguridad, en atribución de esa obligación que le otorgan los estados y que ellos reconocen que la van a cumplir, puede instar de oficio o a pedido de cualquier estado parte hasta que los estados partes solucionen su controversia primero a través de los medios mencionados en el artículo 33. Ahora bien, es decir, es una acción inicial obligatoria de las partes en una controversia. Ahora bien, si el Consejo de Seguridad ve que los estados partes no resuelven esa controversia, sigue un pasito más. O sea, los estados partes no han resuelto el conflicto por los medios que le da la facultad de elegirlo en forma voluntaria. ¿Qué hará? Recomendará a las partes cuál es el medio adecuado. A su entender, dirá, bueno, deben resolver este conflicto a través de ese medio, ya sea recurriendo a la Corte Internacional de Justicia o al arbitraje o cualquier otro medio que le indique. Si la cuestión no se soluciona, pues posteriormente indicará los métodos de ajuste que tendrá esa controversia a su saber y entender, y inclusive irá un punto más allá y dirá directamente a cómo se arregla esa controversia, intervendrá ya en la redacción de los términos de ese arreglo. En una palabra, los pasos que sigue el Consejo de Seguridad en el capítulo 6 no es coercitiva, sino que es negociadora. En primer lugar, integra la parte que lo solucionen en forma pacífica el conflicto, que ellos elijan el medio. Si no han elegido el medio para resolver el conflicto, él indicará cuál es el método adecuado, inclusive irá un paso más y fijará los términos de ese arreglo. Ahora, si la controversia continúa susceptiblemente así en forma indeterminada y pone en peligro la paz y la seguridad internacional, la intervención del Consejo de Seguridad ya será coercitiva y entrará al capítulo 7. La acción del Consejo de Seguridad es en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión. En estos casos, el Consejo de Seguridad toma decisiones de carácter obligatorio para todos los estados. Su función ya es decisoria y ejecutiva. Ya pasamos entonces en este caso, ¿cuáles son las atribuciones que tiene el Consejo de Seguridad? A partir del artículo 39, él tiene la atribución, ya no pregunta, ya su intervención es coercitiva. La declaración de agresión, artículo 39, que está previsto en la Carta, medidas provisionales que puede ser, por ejemplo, zonas de neutralización, medidas que no implican el uso de la fuerza, en el artículo 41, o son medidas
coercitivas económicas, bloqueo o, por ejemplo, ruptura de relaciones diplomáticas, consulares, de comunicaciones, etcétera, y medidas que no implican el uso de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, ¿cómo utiliza la fuerza el cumplimiento de esas medidas coercitivas? Están en el artículo 43. Ya sea la fuerza que puede utilizar el Consejo de Seguridad, porque él no tiene un ejército propio, la medida que él recomienda es precisamente a través de el sistema de seguridad colectiva. El sistema de seguridad colectiva que en realidad en la práctica no ha llegado a funcionar, salvo una sola vez en la guerra del Golfo, cuando cuando Irak interviene en Kuwait, donde los estados deben aportar fuerzas cuando las requiere el Consejo de Seguridad. O sea, en cumplimiento de esas medidas coercitivas, cuando él decide aplicar la fuerza, tiene tres formas de llevarla a cabo. Por la propia organización que no funcionó, lamentablemente esta es la falla que tiene el sistema de seguridad colectiva, integrando fuerzas por medio de convenio, artículo 43, por los propios miembros y sus fuerzas armadas, que es lo que aplica Estados Unidos a través del artículo 48 o por medio de acuerdos regionales. Acá el artículo 43 lo dice: todos los miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, las Fuerzas Armadas, la ayuda y las facilidades. Esos convenios y esas fuerzas estarán a cargo de un jefe de Estado Mayor, que en la práctica no ha llegado a ocurrir nunca, salvo en el caso de la Guerra del Golfo en el año 1991, donde en ese entonces era presidente de la República Argentina, Menem, que manda naves al Golfo. Exactamente. De acuerdo, obviamente, siempre los intereses de cada uno. Posteriormente tenemos el artículo 23, que dice cuáles son las particularidades de estos convenios que se firman entre los estados, etcétera. Sigamos por razones de tiempo. Ahora bien, también la fuerza no solamente que no ha tenido lugar a través de la propia organización, también la fuerza puede ser ejercida por cada uno de los estados miembros y con sus propias fuerzas. Esto es lo que aplica Estados Unidos cuando el argumento que él utiliza cuando invade haciendo uso de su fuerza un estado. En este caso el artículo 48, ¿qué dice? La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional será ejercida por todos los miembros de las Naciones Unidas o por alguno de ellos según lo determine el Consejo de Seguridad. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que formen parte. Y por último, a través de organismos regionales, si ello hubiere lugar. Generalmente se lleva a cabo la acción, el uso de la fuerza por medio de organismos regionales, como por ejemplo cuando recurren a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Muy bien. Se puede hacer uso de la fuerza, salvo excepciones. En el caso de legítimo un Estado, hay una excepción a la prohibición del uso de la fuerza porque está prohibida como principio de la Carta de las Naciones Unidas, salvo en legítima defensa individual o colectiva hasta tanto intervenga el Consejo de Seguridad o el uso de la fuerza por la propia organización que está previamente autorizado por el Consejo de Seguridad, que vuelvo a repetir, se utilizó una sola vez. Ahí en el artículo 51 nos explica el uso del derecho inmanente individual o colectivo que puede hacer en el caso de ataque armado contra un Estado, en el caso de legítima defensa. Y luego tenemos el Consejo Económico y Social, que son otros órganos importantísimos de Naciones Unidas, que está integrado por 54 miembros. Es el principal órgano coordinador de la labor económica y social de Naciones Unidas, que tiene un mandato de 3 años. Sus miembros son elegidos por la Asamblea General. Acá tenemos una reunión del Consejo Económico y Social, del cual tenemos numerosos órganos que se encuentran vinculados y que para actuar requiere la autorización de la Asamblea General y que son de público conocimiento por todo, que es la parte, a mi entender, que más funciona en el ámbito de Naciones Unidas. ¿Cuál es? ACNUR, el FMI, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la CEPAL, la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos otros organismos vinculados, como la UNESCO, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación, como la FAO, la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de Derechos Humanos. O sea, es un órgano extremadamente importante y que funciona muy bien en cuanto a las organizaciones para los refugiados, para los inmigrantes, del medio ambiente, la Organización Internacional del Trabajo. Luego tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, que es un órgano que no tiene aplicación desde el año 94 porque ya no encuentra en territorio en fideicomiso. El último fue la isla Palau, que obtuvo su independencia. Y por último, o sea, es un órgano básicamente de que ya no tiene aplicabilidad porque no hay territorio sometido bajo colonia. Entonces su función prácticamente ya la atribución conferida por la Carta ya no tiene sentido. O sea, no es que no tenga sentido, ya ha cumplido su cometido. Luego tenemos la Corte Internacional de Justicia, que es compuesta por 15 jueces, que se verá en otra clase este tema porque es muy importante, que es el órgano principal judicial de Naciones Unidas, que tiene su sede en La Haya o Corte de La Haya, en Holanda, Países Bajos. Y tenemos cuáles son las atribuciones que están en la filmina, y luego tenemos la Secretaría. Está dirigida por un secretario general, que es el más alto funcionario administrativo. Actualmente puede ser reelecto. Es Antonio Guterres, el secretario general, que es el representante de la humanidad, que cumple numerosas funciones, de funciones administrativas a funciones políticas y diplomáticas. O sea, cumple funciones técnico-administrativas, económicas, técnicas, jurídicas, porque es depositaria de que la mayoría de los tratados internacionales que se firman, y también cumple funciones políticas y diplomáticas, como por ejemplo instar al Consejo de Seguridad a intervenir cuando haya un conflicto que tenga que ver con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, actuar como mediador, como buen oficiante. Se dice de que el secretario general representa a toda la humanidad de los estados que forman parte, o sea, el representante de la humanidad en materia de Naciones Unidas. Y por último tenemos una conclusión en cuanto al sistema de seguridad colectiva. El sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas implica que el organismo solo actúa en aquellos conflictos en los cuales no esté involucrada directa o indirectamente una de las grandes potencias. Las grandes potencias se han autoexcluido de la aplicación propia de este principio. Y por último tenemos el tema de los cascos azules, operaciones de mantenimiento de la paz. O sea, vuelvo a repetir para redondear la idea. Naciones Unidas no tiene ejército propio. Para usar la fuerza la puede hacer por la propia organización, que no ha funcionado nunca. Es decir, que todos los estados aportan fuerza a través de convenios o acuerdos que firman, salvo una sola vez, y no por ese artículo, precisamente del artículo 43, en el caso de la guerra del Golfo, ya sea por la fuerza utilizada por los propios Estados miembros, a través de la OTAN, y después a través de acuerdos regionales. No obstante ello, en virtud del artículo 48 de la Carta, suelen confundir con los cascos azules. Los cascos azules es todo lo contrario. O sea, pero ¿por qué? Porque si bien no hacen uso de la fuerza, sino que son contingentes de Fuerzas Armadas enviadas al territorio de un Estado parte que lo solicita su intervención, pero que no, su propósito no es utilizar la fuerza, sino su propósito es de policía, de prevención, evitar que sigan asesinándose, o mejor dicho, matando al personal civil que se encuentra en ese estado en conflicto o en controversia internacional. Entonces, en este caso, los cascos azules, vuelvo a repetir, son contingentes de Fuerzas Armadas que entran al territorio de un estado con previa autorización de ese estado. O sea, para que funcione tiene que haber una coordinación entre Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, que es el órgano que maneja a los cascos azules, es decir, es un órgano subsidiario del Consejo de Seguridad. Las operaciones tienen que estar coordinadas por Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad y con el previo consentimiento del Estado donde se van a llevar a cabo esas operaciones, sin afectar la soberanía territorial de ese Estado. Ahora bien, para finalizar, es importante tener en claro esto, de que la naturaleza jurídica se ha ampliado, la de los cascos azules que han recibido el Premio Nobel de la Paz. En principio se crea con el propósito de que
de que sea una organización de soldados aportado por la fuerza de todos los estados parte de Naciones Unidas, con esa previa coordinación que hemos hablado con anterioridad, con la función de prevención, es decir, mantener el statu quo hasta tanto el Consejo intervenga y se pueda solucionar el conflicto. Pero hoy en día no solamente cumple funciones con esa finalidad militar, sino también funciones humanitarias, funciones de evitar el tráfico ilícito de estupefacientes, del terrorismo, inclusive los soldados pueden llegar a desactivar en minas, etcétera. Son funciones, llega a ser hoy en día también humanitaria. Se han ampliado considerablemente las atribuciones de los cascos azules que llevan a cabo operaciones de mantenimiento de la paz. Muy bien, esa es la clase de hoy día, chicos. Muchísimas gracias por todo y nos veremos a continuación. Muy amable.